Bueno, queridos amigos de Argentina y del mundo, tenemos de otros países aquí presentes, tenemos deportistas, tenemos personas que están interesadas en lo que son las formaciones del Instituto Universitario Inca. En mi caso, Oscar Incarbón, el rector del instituto, uno de los disertantes, acompañado por el doctor Enrique Chávez, médico deportólogo, realmente con una trayectoria tremenda, miembro del comité ejecutivo de Rafa Pana, otra de las instituciones que son parte del Instituto Universitario Inca en estos convenios internacionales para trascender las fronteras de la Argentina. Así que nosotros estamos ahora fuertemente lanzando el profesorado de educación física en el pleno centro de Buenos Aires, en Corrientes y Reconquista, con un edificio que tiene todas las posibilidades para que el alumno haga su actividad, además deportiva. ¿Por qué? Porque inmediatamente que la persona es alumna del Instituto Universitario Inca, pasa a ser socio de manera gratuita, pudiendo usar nuestras instalaciones, nuestros gimnasios, nuestros centros de turismo. Es un valor agregado importante. Y tenemos el profesorado de educación física también con otro lugar de IMCA, que es en Escobar, un predio hermoso en la calle España, en donde también está la otra parte de Cursada, donde tenemos nuestra extensión áulica. La Cursada es exactamente igual, solo que tenemos dos sedes en desarrollo, una extensión áulica en Escobar y otra en Cava. Además tenemos la licenciatura totalmente a distancia, asincrónica, que ahí, José, te voy a charlar un poco porque sería interesante que también te sumes con nosotros, en donde en 3 cuatrimestres, de manera sincrónica, acomodando el horario del alumno, en 3 cuatrimestres se recibe de licenciado en actividad física y deporte, con un programa muy interesante porque lo generamos para ampliar la salida laboral, donde van a tener aspectos de gestión del deporte, van a tener aspectos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del paradigma de la salud, donde tenemos docentes de planta y docentes invitados, como el caso del doctor Enrique Chávez que van a escuchar ahora, el doctor Lentini. Bueno, me cansaría de mencionar expertos, así que bienvenidos al mundo del Instituto Universitario Inca, y además no se olviden que tenemos una extensión universitaria en convenio con Rafa Pana muy importante. Tenemos un promedio de 25 diplomaturas que realmente les va a gustar a los que nos están escuchando. Le estoy haciendo esta introducción porque vamos a reenviar a los interesados esta charla de hoy. Doctor Enrique Chávez, ¿estaría listo para iniciar su presentación? De acuerdo. Voy Vamos, a... va a ser una charla corta, no vamos a estar más de 40 minutos entre los dos. Así que, Enrique, todo tuyo. Gracias por tu colaboración como nos tenés acostumbrado. Gracias. Qué gusto compartir con ustedes y estar en contacto con ustedes para hablar de algo que definitivamente debemos ir cambiando conforme la investigación científica y la realidad en que nosotros nos estamos enfrentando, deberíamos nosotros afrontarla. Pero el eslogan que nosotros manejamos, más movimiento, más vida. Pero la pregunta es, ¿qué es esto de más movimiento? El movimiento no es solo ejercicio, es vida y hay que pensar en qué incluye la vida. Mueve tu cuerpo, sana tu vida, alcanza tu mejor versión, más movimiento, más vida, es lo que en Rafa nosotros estamos proponiendo. Nosotros debemos pensar de que hay que hablar de nuevos paradigmas de la actividad física. Se ha llegado a últimos consensos y información científica en que se habla que las relaciones humanas son lo que manda. El reino es las relaciones humanas. La reina es la alimentación y el rey es el ejercicio para tener una longevidad con salud y felicidad. Pero esto hay que sembrarlo desde edades tempranas, no hay que esperar que pase el tiempo y que nosotros estemos mal. Informaciones científicas vienen a decir y comienza a circuitarnos cuando se habla de que caminar no es suficiente, pero es mejor que nada. Y la pregunta del millón es, ¿qué es mejor? ¿O cuánto es el nivel de trabajo que tenemos que hacer diario para que nosotros tengamos los beneficios que nosotros que desearíamos? Y comenzamos a hablar de la alta intensidad y la salud.
algo que definitivamente nosotros no estábamos acostumbrados, porque nosotros teníamos el hecho de que se hablaba de que caminar no es suficiente y nosotros hablábamos de que todo el tiempo solo caminábamos. Para mantener una buena salud, definitivamente debemos comenzar a pensar de que hay algo más que hacer a más de caminar. Y ahora está de moda el hablar del entrenamiento de alta intensidad, el HIIT, Interval Intensive Training, que es una forma popular que se ha manejado desde los últimos años, más que todo en gimnasios, perdón, pero nosotros debemos pensar de que algo podríamos también hacer en no o fuera del gimnasio cuando la gente que no tiene acceso al gimnasio puede también en base de profesionales especializados, en base de profesionales que entiendan la fisiología y la investigación científica y la de evidencia, puede también mejorar lo que significa la salud cardiovascular, el problema de la grasa corporal, a pesar de que la investigación científica dice que una persona que tiene buena condición física no interesa la grasa, porque gordo activo es preferible que un flaco sedentario y el gordo activo vive más que un flaco sedentario y todos los problemas relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero la pregunta es, ¿el HIIT es para todos? ¿Lo podemos hacer? Pues caminar, muy poca gente creo que en la vida diaria camina más de 5 o 6 minutos en su vida diaria. Entonces la pregunta es, ¿no será que teníamos que hacer con eficiencia y con intensidad actividades cortas? Y es por eso que esta información científica nos lleva a pensar de que hay que buscar la manera de cómo conjugar la salud con los nuevos principios, nuevas paradigmas de la actividad física. Eres un animal irracional, le dice el ser humano al mono. Y el mono le contesta, y tú conduces hasta el gimnasio para caminar en una cinta. Llega un punto que nosotros debemos comenzar a pensar hasta dónde y desde dónde son las cosas. Pero nos llega una información científica en el 20 perdón, en el 24, en donde habla de que la evolución del fitness tuvo 25 años, pero ahora el cardio cede a la fuerza. Es decir, que la fuerza comienza a tomar relevancia y ahí está la información científica que nos ha llegado y que estamos trabajando y que estamos fundamentalmente aplicándolos, en donde que hablamos de que seríamos tontos si no aprovecháramos lo tajante que es la ciencia sobre la fuerza y sus beneficios, muchos beneficios incluso superiores al trabajo de resistencia. Es decir, el trabajo neuromuscular en algunas circunstancias por encima del trabajo cardiovascular respiratorio que tradicionalmente lo veníamos nosotros ejecutando. Aquí del asunto es que no tenemos esa adherencia a la resistencia o al cardiovascular respiratorio y peor aún el trabajo de fuerza o neuromuscular esquelético. Por ello, pues nosotros debemos pensar de que tenemos que primero darnos cuenta de los beneficios en todas las áreas del ser humano para que nosotros podamos vivir más y mejor, fundamentalmente, más y mejor. Cuando una persona comienza a perder sus capacidades por la vejez, pues lo primero que se pierde es velocidad producto de que disminuyó la fuerza. Pero el problema es que entrenamos fuerza sin velocidad y queremos responder adecuadamente. Por eso ahora se habla de la potencia. Es decir, estamos hablando de otro tipo de terminología que no estábamos acostumbrados a hacer. Y por ello, pues se aconseja ahora que levantemos pesos, que llevemos de manera progresiva y vigorosa. Aquí la pregunta es, ¿qué es vigorosa? Ya vamos a ver más adelante cómo es que nosotros encaramos este concepto, porque mucha gente habla mucha teoría, mucha gente habla de mucha estimulación psicológica, pero no llega a la estimulación fisiológica. Esta frase que nosotros deberíamos reflexionar, que dice hace 25 años no habíamos descubierto aún la joya de la corona, la fuerza muscular. Y ahora es algo más que yo incluso he perdido perdón y pido perdón siempre a mis exalumnos, a mis profesionales que trabajaron conmigo, porque yo hablaba de que la fuerza en niños no se debería trabajar sino pasado los 12 años, pero los nuevos estudios científicos hablan de que debemos trabajar el desarrollo motriz tanto con fuerza cuanto resistencia, pero hay que saberlo trabajar. No es cuestión de meterle a un gimnasio, hacer levantamiento de pesas o hacer un trabajo de fuerza forzada, sino priorizar el desarrollo motriz en función de la capacidad física condicionante de fuerza y de resistencia, pero con el incremento de la velocidad. Hay muchas cosas, muchos estudios que en los últimos años nos han venido dando, nos hemos llegado y estamos ya experimentando y trabajando
con muchos pacientes, deportistas, con muchas personas, niños y adolescentes y los jóvenes que son nuestros estudiantes. Debemos pensar que todo esto juega un papel esencial en el hecho de que definitivamente el desarrollo de los niños y adolescentes debe y está relacionado con el trabajo de fuerza. Y recuerden ustedes que cuando nosotros éramos niños hacíamos muchos trabajos de fuerza. Los juegos nuestros tenían fuerza. Los parques infantiles del siglo pasado eran parques en donde nosotros trabajábamos fuerza. No sé si le llaman en Argentina o en otros países la escalera china, en donde nosotros nos colgábamos de una escalera y pasábamos de tubo en tubo. Pues ahora los niños ni siquiera se cuelgan del tubo. Entonces llega un punto en que nosotros deberíamos a pensar, algo tenemos que hacer. Hay que invertir en el fuerza para que nosotros en el futuro tengamos cosas más aseguradas. Pero ojo, primordialmente los niños y adolescentes deben trabajar en un triángulo. Primero el desarrollo motriz y el desarrollo motriz ponerle la fuerza y la resistencia. En este aspecto nosotros vemos que hay muchas necesidades de que trabajemos porque estamos previniendo lo que ya estamos viviendo y lo que la medicina ya está diagnosticando. Enfermedades crónicas en edades tempranas, diabéticos en niños y adolescentes, problemas cardiovasculares en niños y adolescentes, hipertensión, etcétera. Y nosotros debemos comenzar a pensar que algo tenemos que hacer ya. Y no es tarde, sino todo el tiempo debemos comenzar a empezar. Nunca es tarde. Siempre hay que buscar la manera de que trabajemos este tipo de actividades para que nosotros podamos tener este futuro asegurado, ¿no es cierto? Y una fuerza elevada desde la infancia reduce hasta el 46% de realizar enfermedades como el síndrome metabólico en edad adulta y otro tipo de enfermedades no transmisibles que debemos encarar ya. En el 2020, las directrices de la Organización Mundial de la Salud, mucha gente lo maneja, mucha gente lo prescribe, pero la pregunta del millón es, ¿qué estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Perdón. Se habla, por ejemplo, de que niños y adolescentes de 5 a 17 años deben hacer 60 minutos al día de actividad moderada y vigorosa y 3 días a la semana de actividades de fuerza de moderada y vigorosa. Y nos dijeron también para los adultos, ¿no es cierto? 150, 300 minutos de moderado y 75 a 150 de vigoroso, pero también 2 días de fuerza de moderado o más elevado, vigoroso. Y nosotros vemos que los adultos mayores, yo pensé que cuando cumplí 65 años, me iban a bajar la dosis y definitivamente no se bajó la dosis. Es decir, nosotros tenemos, no hay perdón para la edad. Es decir, tenemos que movernos más y es loco por eso que las personas mayores debemos hacer, debemos, me incluyo porque tengo 68 años, pues los 300, 250 a 300 minutos de actividad moderada en resistencia y de 75 a 150 de vigoroso en fuerza, perdón, en resistencia y 2 días a la semana de intensidad moderada o más. Entonces, miren cómo la palabra moderada y vigorosa se va repitiendo. Y si va repitiendo, nosotros debemos pensar de que algo tenemos que cambiar. Ahí está lo de mayores de 65 años, cómo nosotros vamos. Ah, ojo lo que estoy pasando ahí. Mujeres embarazadas y en puerperio. O sea, nosotros pensamos que las mujeres no deben trabajar, que las mujeres hay que cuidarlas y definitivamente no. Tenemos que pensar de que hay que hacer 150 minutos de actividad de intensidad moderada y eso está prescrito, o sea, no son investigaciones que debemos ver. Las personas que tienen enfermedades crónicas, mucha gente pensaba que las personas que tienen actividades crónicas son personas que no deberían hacer mucha actividad física, pero un momentito, por favor. Están molestando ahí. Enrique, no se te escucha. Ahora sí, ya está mejor. A ratos como que se fue el audio. Sí, sí. Ya. Entonces, incluso personas con afecciones crónicas no transmisibles también tienen la misma prescripción. Y nosotros debemos pensar de que todo esto, ¿qué significado tiene incluso para personas de niños o adolescentes con discapacidad? Y habla de trabajo de fuerza en niños y adolescentes con discapacidad, igual en adultos y en adultos mayores con discapacidad. Es decir, nadie se escapa a este concepto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es esto? Entonces debemos pensar que
incursionando en la inteligencia artificial, pues la intensidad moderada habla de que se requiere un gran esfuerzo, de que aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración, pero aún permite mantener la conversación. Me explico. Tú cuando estás bailando con tu pareja, pues tú tratas de que la pareja no se canse, porque si se cansa, te dirá voy a sentarme. Y la idea principalmente es que nos mantengamos en ese nivel. Entonces tú vas fluctuando levemente el trabajo de esa intensidad de la baile, capaz de que se mantenga en ese límite y pueda todavía conversar. En cambio, la intensidad vigorosa se produce ya un esfuerzo mucho mayor. Es decir, ya no puede conversar y hay frases incompletas. Por eso es que la parte de moderada y vigorosa nosotros debemos tenerlos bien claro. Es difícil, una persona cuando está haciendo actividad moderada es difícil que pueda entablar una conversación. Y ahí es cuando nosotros les pregunto a mis estudiantes, especialmente que trabajo con ellos, ¿cuándo están cansados? Durante el día. Y mucha gente me dice, nunca. Nunca llegamos al nivel de fatiga. En nuestro tiempo, cuando éramos jóvenes, nosotros llegábamos a cansarnos, llegábamos a jugar cansados, llegábamos nosotros a cansarnos y descansar, cansarnos y descansar sabiamente sin necesidad de que el adulto o los entrenadores intervengan. La idea fundamental es que nosotros empecemos a entender cómo es esto. A ver, miremos por aquí, miremos este video. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo de que este señor que está con cinta roja, él cada cierto tiempo hace un pique y ya trabaja una mayor intensidad. En cambio, el otro se mantiene con una intensidad más baja y jamás llegará a la fatiga, porque está trabajando a una intensidad más baja. El otro, con esos piques, con esa elevación de la intensidad, va a llegar a trabajar con más alta intensidad y por ende los beneficios para él serán mejores. Y es por eso que nosotros tenemos que comenzar a pensar cómo ejecutar esto, cómo llegar de la teoría a la práctica. Personalmente, nosotros prescribimos todo el mundo puede de un poste eléctrico, de un poste al otro poste ir caminando, al otro poste ir trotando y al otro poste ir corriendo, de acuerdo a su nivel de intensidad y siempre dar lo que más puedas. Y eso es un trabajo que nosotros podemos ejecutarlos en la práctica. Ahí vemos que científicos japoneses hicieron este tipo de trabajo en un gimnasio, en una cancha grande, y qué es lo que les recomendaban a las personas que caminen rápido una vuelta, más lento otra vuelta, más rápido otra vuelta, más lento otra vuelta, hasta que el nivel de fatiga usted pueda manipularlo y demorarse, que qué sé yo, 10, 15, 20 minutos. Y ellos tuvieron un mejoramiento muy importante. Por eso se habla de que correr lento envejece las articulaciones, pero correr a máxima velocidad durante 30 segundos libera la misma hormona de la juventud que tenías a los 15 años. Es decir, que el trabajo de las fibras de contracción rápida debemos nosotros estimular, porque cuando nosotros trabajamos actividades aeróbicas de intensidad, estamos trabajando las fibras de contracción lenta. Y el mundo y el ser humano se mueve en movimientos cortos, así sea de baja intensidad, pero cortos. No tenemos muy raras veces una persona hace una actividad de 3 minutos continua de intensidad hasta el nivel de fatiga. Entonces, algo tenemos que reflexionar al respecto. Ya hay un sinnúmero de investigaciones, esto es 2026, en donde que se observa que hay protocolos, que hay calentamientos, que hacen sprint de 30 minutos, de 30 metros, 4 sprints. Es decir, buscar nuevas opciones, nuevos efectos que se han ido dando. Que ojalá podamos hacer en práctica con ustedes para que nosotros vayamos asistiendo a este tipo de circunstancias. Yo, por ejemplo, trabajo en mi universidad, solamente al llegar a mi escritorio yo ya necesito hacer 150 gradas, pero si eso lo hago 4 veces, entonces ya estoy llegando a un nivel de fatiga cardiovascular y a veces una fatiga neuromuscular 4 veces al día. Y la pregunta es, ¿y ustedes por qué utilizan el elevador? ¿Y ustedes por qué no hacen un trabajo de caminar o subir una cuesta? Entonces, varias investigaciones últimas del 2025 y 2026 nos están hablando de este intervalo de caminata, de este entrenamiento de intervalo con caminata y esta marcha japonesa. Entonces, habla de 3 minutos caminar normal, luego caminar rápido y cada vez buscar la manera para que nosotros podamos hacer con mayor intensidad.
Si nosotros comenzamos a reflexionar, la parte aeróbica, es decir, la parte cerca del reposo, está en azul, y la parte de máxima intensidad y de intensidad, donde que hay fatiga, donde que hay esfuerzo físico, hiperventilación, dolor muscular, etcétera. Nosotros aquí en resistencia debemos llegar caminando solamente a intensidades medias, bajas, y ahí no va a haber fatiga. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa con la intensidad moderado? Entonces, en la intensidad moderado vemos que ya tenemos que llegar al nivel de fatiga, en el punto de nivel de fatiga, es decir, mantenernos en ese nivel de fatiga y mantener una conversación adecuada. Pero ya hablando de lo vigoroso, en muchos ejemplos ya no se puede mantener la fatiga y ya nosotros tenemos que pensar de que sí, definitivamente nos fatigamos y nos recuperamos. Es más o menos cuando en nuestro tiempo bailábamos un rock and roll y hacíamos un pase y hacíamos ese mismo pase hasta cuando nos fatigábamos. Y si nos fatigábamos, bajábamos a un pase más de más baja intensidad y otra vez le metíamos. Y así nos pasábamos un set. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos haciendo un trabajo vigoroso y por eso algunas veces terminamos diciendo, qué bestia, qué bueno que estuvo ese baile, pero tú no conversas y no hablas continuamente. Entonces, en resumen, nosotros debemos pensar que caminando la intensidad es baja, moderado estamos hablando en el nivel de fatiga, pero ya el vigoroso estamos hablando de jugar prácticamente con la fatiga. Lo que hacíamos de niños, en las cogidas, en nuestras carreritas, nosotros jugábamos con la fatiga, o sea, ya cuando estábamos cansados no salíamos o no corríamos y nos recuperábamos. Pero también debemos hablar del condicionamiento físico de fuerza, que es lo último, que es lo nuevo. Y nosotros hemos visto de que hay varios indicadores en el trabajo de fuerza. Miremos este video. I became very friendly with Muhammad Ali in the 70s. Muhammad Ali worked his butt off, and I saw it firsthand. I remember that there was a sports fighter that was there in the gym. He was working out, he was doing sit-ups. And I asked him, how many sit-ups do you do? And he said, don't start counting until it hurts. Well, think about it. He doesn't start counting his sit-ups until he feels pain. ¿Entendieron? Empieza a contar cuando el músculo empieza a doler. Nosotros paramos cuando el músculo empieza a doler, pero previamente el músculo quemó. Entonces, esta intensidad moderada tenemos que comenzar a manejarlo desde el punto de vista del trabajo muscular. Cuando uno realiza movimientos repetitivos, cuando uno comienza a subir gradas, comienza a quemarse los músculos, luego comienza a doler, y eso es y el trabajo en este sentido es lo que se llama intensidad moderada. Pero si nosotros comenzamos a doler y aguantamos el dolor hasta llegar al temblor, al tremor muscular y al temblor muscular, nosotros debemos pensar de que estamos trabajando ya en una intensidad vigorosa. Y esto sí lo hemos hecho, pero el problema es que no lo hacemos muy frecuentemente. Y ahora hay que buscar la manera de trabajar eso. Cuando cargamos al bebé en brazos, comienza a quemar, comienza a doler y algunas veces, cuando ya hemos cargado bastante tiempo, pues terminamos hasta temblando, doloridos y hasta con calambres. Esto es más o menos un bosquejo inicial de tantas cosas nuevas que debemos trabajar en nuestra nueva formación de los profesionales del área. Espero que ustedes opten por este tipo de propuestas en donde cambiamos el paradigma de muchas cosas que veníamos trabajando y que definitivamente no han dado resultados y que esperemos que con ustedes, haciendo investigación, poniendo en práctica las nuevas investigaciones científicas que nos están llegando, podamos hacer una sociedad diferente. Muchas gracias, Oscar. Enrique, el agradecido soy yo, siempre con datos últimos, nos haces reflexionar. Dejaríamos si alguien quiere desmutearse y hacerle una pregunta a Enrique de alguno de los temas que ha planteado. Te están aplaudiendo, Enrique, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias todos los amigos. Espero que les haya gustado y les dejo el reto de cambiar las cosas. Bueno, Enrique es uno de los docentes que tenemos invitados permanentemente en nuestra licenciatura a distancia, nuestro ciclo de complementación curricular para profesores de educación física, donde realmente los debates que tenemos son tremendos. Flor, veo que lo saludás, Enrique. ¿Querés hacer alguna pregunta?
sin ningún inconveniente. Elena, ¿querés? Bueno, aquí tenemos gente de Ecuador, de El Salvador, de México, esto que hablamos siempre de lo, ya que pasamos las fronteras de Argentina. Bueno, queremos hacer una, como nos comprometimos, una charla rápida, así que si no hay ninguna pregunta, pasaría a mi charla que voy a también hacer muy concreto como quedamos con Enrique, porque nos estamos preparando para el Día Mundial de la Actividad Física. Ahora, Franco, voy a necesitar que des las aperturas de la gente vos, porque yo al presentar no voy a poder darles ingreso. Así que bueno, arranco yo entonces. No sé, querido amigo, si te vas a quedar un rato, ya no tengo visibilidad de cámara, pero bueno, ojalá, para mí es un gusto. No, no, sí me quedo, sí me quedo. Ah, qué lindo, porque como hacemos siempre con Enrique, nos compartimos los materiales y hoy esta charla es nueva, que la he armado especialmente para hoy, ahí tienen mi Instagram. Vamos a hablar y voy a complementarme también con Enrique, movernos, una necesidad biológica, una necesidad y una decisión de vida, ¿eh, Enrique? Nuevos conceptos también. ¿Por qué? Porque queremos llegar a la salud, al bienestar y a la autonomía. Y el otro que es valor agregado. Acá la imagen es categórica, un joven, pero también una persona mayor. Este es el otro tema que también abre nuestras carreras universitarias, porque nuestra proyección está trabajar fuertemente en lo que son las personas mayores. Se abre un nuevo nicho importante de trabajo que no todos están preparados y tenemos que entender que hoy el cambio que tiene el siglo XXI hace que las nuevas parejas adopten una mascota en lugar de tener un hijo. Un cambio que está haciendo que los jardines de infantes estén empezando a tener menos alumnos. Entonces, un tema que para pensar, porque esto se va a replicar en primaria, en secundaria, entonces hay que realmente pensar en dónde nos vamos a transformar. El cuerpo, amigos, amigas, está diseñado para moverse. Nuestro cuerpo evolucionó para caminar, para correr, para levantar, empujar, jugar. Más del 25% de los adultos no alcanzan los niveles adecuados de actividad física para su salud. Podemos tener muchas ideas, ¿no? El hombre lámpara, que siempre cuando uno plantea algo tiene una idea, pero como dice Enrique, de la teoría, la evidencia científica a la acción. Si no pasamos a la acción, nos van a escuchar el año que viene volviendo a hablar de estadísticas que siguen matando a la gente. Entonces, tengamos claro que el contexto actual nos frena, que el contexto actual nos lleva a que el sedentarismo, el estrés y el exceso de pantalla están definiendo nuestra era. Y hablé del adulto mayor, pero ¿qué nos dejó la pandemia en nuestros jóvenes? Esos cambios de hábitos. Vamos a la plaza y vemos un montón de chicos haciendo actividad física, jugando deporte, no, sentados en un lugar cómodos, comunicándose con el amigo que tienen a 5 metros por las redes. Esto tiene que realmente tener un punto. La evidencia científica es innegable. 30% lograríamos reducir el riesgo de mortalidad prematura. Acá hay muchos jóvenes, pero los que ya pasaron los 60, ahí empieza el metro de la vida a jugar fuertemente. Entonces, estamos hablando de que le puedo agregar un 30% a mi longevidad haciendo simplemente actividad física regular. Esto, amigos, amigas, no es menor. Mejoramos la salud cardiovascular, optimizamos la salud metabólica. Estaríamos con Enrique hablando media hora de los beneficios. Ahora, qué locura, ¿no? Con todos estos beneficios, la mejor medicina, enemigo público número uno, hay tantos sedentarios en el mundo. Entonces hoy pensemos algo distinto, otro concepto nuevo, Enrique. Va nuevo, que lo estoy tratando en base a todo lo que charlamos permanentemente de empezar a acomodar. Porque, ¿qué pasa? Donde la educación falla, los gastos los paga la salud. También nosotros los profesionales tenemos que escribir para la gente que usa lo que proponemos.
Ahora hemos publicado con el equipo un libro que lo pueden encontrar en distintos lugares como ser hipermercados, kioscos de revistas. Se llama Más Movimiento, Más Vida. Búsquenlo, utilicen ahí sí las redes, les aseguro que les va a gustar. Entonces, la salud integra dimensiones. Ya lo sabemos, pero lo físico, mental, pero hoy sumémosle lo emocional y lo social, porque el moverse, por fortuna, impacta en todas ellas. Entonces, ¿cómo construyo un cuerpo resiliente? Esta palabra que ya usamos todos, que no es necesario explicarla, logra en este pilar uno que vamos a construir, donde le vamos a poner acento también en personas mayores, un escudo de prevención. Otro lindo concepto, Enrique, para solidificar enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, algún tipo de cáncer. Ayer fue el Día Mundial de la Obesidad. Fíjense cuánto lograríamos ayudar a esa persona. Entonces, estamos hablando de una estrategia de bajo costo y de alto impacto en salud pública, con altos beneficios funcionales, como muy bien señaló Enrique, donde vamos a lograr esa mejora en la fuerza muscular, en la densidad ósea, optimizando el equilibrio y la movilidad. Esto ahora lo voy a volver a referenciar con personas mayores. Pilar 2, la destrucción que, como dije antes, dejó la pandemia. Piensen ustedes todo lo que les pasó. Un minuto, vayan pensando. Esto que están pensando, que vivieron sus familias, tenemos que reconstruir. Entonces, potenciar las funciones cognitivas, la memoria y la atención. Algunos lo ven lejano, pero las personas mayores, para ellos esto es realmente un pilar. Y esto para todos, ¿no? Lograr reducir la ansiedad y la depresión. Hoy estamos viviendo lamentablemente guerras en el planeta. Todos estamos pendientes. ¿Quién no se acuesta pensando en lo que está pasando en el mundo y piensa en lo que están viviendo en esas zonas? Con lo cual, realmente, hoy hablamos sin ninguna duda de la mejor medicina. Pilar 3, el conector social. Jóvenes y adultos mayores, ¿cuánto necesitan de conectarse? El deporte maravillosa herramienta para conectarnos, pero pensemos que yo estoy colaborando en la Comisión de Deporte y Sociedad Activa del Comité Olímpico Argentino. El deporte tiene muchas dimensiones, no solo es el alto rendimiento. Entonces también el deporte va a servir como un conector social porque favorece la participación y el vínculo social, tan desgastado hoy en los jóvenes que no encuentran algún apoyo concreto. El deporte lo da. Estuve en una charla con Gastón Paul, que él está en una fundación, realmente un trabajo muy interesante con población vulnerable en adicciones. Esto es tremendo el impacto. Y el adulto mayor, la persona mayor que no tiene un círculo cercano porque o no lo construyó como correspondía, dejó su espacio laboral que era su sostén y ahora, porque luego de un tiempo de jubilado muchos se olvidan y muchos amigos se están muriendo o se van muriendo por lo lógico que es la vida. Así que realmente logramos generar sentido de pertenencia, disminuimos el aislamiento y la soledad, que no solo está en la persona mayor, ¿eh? ¿Cuántos jóvenes vemos que están pasando este terrible problema? Entonces el deporte, la actividad física, el movimiento promueve valores e inclusión. Realmente, reitero hasta el cansancio, la mejor medicina. Entonces, cuando hablamos acá, hay muchas personas de más 60. Hay que hablar de un envejecimiento activo. Hoy cambió en la generación cuando yo era joven, cuando yo era adolescente. La persona mayor, nuestros abuelos se dedicaban a cuidar a los nietos, ya se retiraban de la vida activa. Ahora, el más 60 quiere seguir activo. Entonces nosotros podemos dar autonomía, podemos dar independencia, participación activa, es importantísimo.
porque lograr el empoderamiento con esta herramienta se puede y se logra hacer, pero, vuelvo a repetir, el profesional tiene que saber manejar las habilidades blandas, eso es lo que construimos dentro del Instituto Universitario Inca y también es pilar de Rafa Pana. ¿Por qué? Porque yo tengo que llevar a la persona a que logre comprender el beneficio y no obligarlo, porque si no puedo generar otro escudo de rechazo. El profesional que hoy no comprenda las habilidades blandas en la comunicación no puede trabajar porque el éxito va a ser menor. Entonces, seguimos derribando mitos, Enrique, si te parece. El ejercicio es peligroso para personas mayores. Vos hablaste de los niños. Yo ahora lo focalizo en personas mayores como nos habíamos puesto de acuerdo, porque envejecer activamente mejora la autonomía y la calidad de vida. No se acuerden, no se olviden la calidad de vida, la realidad que la actividad física adaptada, bien prescripta, recordamos que el médico me va a dar el patrón porque él tiene la historia clínica de qué voy a tener que dar en el programa para que sea segura y beneficiosa. Y reiteramos, a cualquier edad. Pero el detalle que quiero volver a poner en tablero, tiene que tener una prescripción adecuada. Yo hay veces que veo algunos trabajos ya a nivel escolar o a nivel de entrenamiento personalizados que pueden ser muy motivadores, pero ¿qué va a pasar con esas articulaciones a los 70 años? Así que cuidado, que esto es muy delicado y tenemos que trabajarlo con mucha información. ¿Qué combustible le ponemos a eso? La nutrición y el movimiento. Actividad física más alimentación, ¿qué me da? Potenciar la salud y el bienestar. No es mi especialidad el tema, pero tenemos que estar informados. Las claves más importantes cuando una persona hace actividad física, ver su consumo de proteínas porque va a querer sostener la masa muscular, la hidratación fundamental para el rendimiento, micronutrientes esenciales para la recuperación. Estos son tres tips. Lo importante es que en ese gimnasio en ese lugar, en esa promoción, no se encuentren sustancias que realmente pueden ser en un principio beneficiosas, pero después son dañinas para la salud. Cuidado con ese tema. Esto ya lo habló Enrique, actividad aeróbica. ¿Cuál es suficiente? Las guías 2020 que mostró Enrique están perfectamente orientadas, pero hoy ya cambió lo que habíamos estudiado antes de este momento. Antes se hablaba de los 30 minutos. Amigos, los que no han escuchado otra charla al respecto, eso ya no va más. El Comité Olímpico Argentino está sacando nuevas guías de Argentina, un nuevo manual, porque hoy todo movimiento cuenta para la salud. ¿Eh? Entonces, la regularidad es la clave. Caminar, lo más barato, pero ¿cómo? ¿Cómo nos cuidamos? ¿En qué momento? ¿Con qué ropa? ¿Cómo nos hidratamos? ¿Cómo buscamos? ¿Y cómo los intendentes, los gobernantes generan espacios seguros y accesibles que faciliten el movimiento? ¿Cómo logramos nosotros entender que el juego y el deporte recreativo es el disfrutar el aire libre que me hace bien? Ahora les voy a pedir un favor, quiero que se sienten bien, el que se para mejor, cruzo los dedos, los estiro hacia adelante, en el caso mío hay los ruidos que hay, subo los brazos, voy a hacer un pequeño movimiento flexionando los codos, voy a ir con los hombros adelante, los quiero ver, ¿eh? Cabeza hacia un costado, hacia el otro, el cuello lo voy moviendo, inspiro profundo, exhalo, inspiro, muevo los hombros, muevo las manos, las bajo un poco. Fíjense en un minuto cómo empecé a sentir mi cuerpo, el envase que tengo empezó a darme algún mensaje. Esto es romper el sedentarismo durante el día. Sumemos pausas activas cada 2 horas. Miren lo que hicimos en un minuto. Y si hablamos de personas mayores,
esto tipo receta, ¿no? Fuerza, equilibrio y movilidad. En el libro que les dije, Más movimiento, más vida, tienen un montón de propuestas. Este es el enfoque principal. Y como dijo Enrique, cuidado, yo no voy a hacer una sentadilla con 130 kilos como habré hecho en algún momento. Ya una persona mayor, el levantarse sin usar los brazos de una silla y empezar a entrenarlo, trabaja su fuerza. El equilibrio es fundamental y la movilidad, ni que hablar. Así que esto sumado a esas caminatas es la mejor receta para dejarles hoy. Con esto que es el secreto. ¿Cuál es el secreto, Oscar, que nos querés compartir? La constancia. La mejor actividad es la que se sostiene en el tiempo. No me vengan a decirme, Oscar, ya hace 15 días que empecé a comer mejor y me empecé a mover. Háblenme después de los 3 meses y a los 6 meses les doy el certificado. Traten de que la actividad sea divertida. Si es en compañía, mejor. Si es con música, ideal. Y adáptenla a sus capacidades. No vayan a esos lugares que después se desmotivan. ¿Por qué? Porque ustedes se tienen que adaptar a lo que hace una maravillosa persona que solamente hace eso. Busquen qué es lo que más les sirve, lo que mejor les adapte. En definitiva, la propuesta es invertir en movimiento, porque invertir en movimiento es invertir en vida. Hablamos de prevención, de autonomía y de calidad de vida. Nuestros egresados entienden lo que es la promoción de la vida activa, porque realmente le tenemos que dejar el mensaje que moverse es una de las decisiones más simples y poderosas para la salud. Cada paso cuenta. Y acuérdense de agregar vida a sus años. Nosotros en el Instituto Universitario Inca, como les dije, estamos lanzando el profesorado de educación física con estas bases, con estos contenidos también que están en su diseño curricular, el ciclo de complementación curricular para invitar a los profesores de educación física de todo nuestro país. Y desde Rafa le decimos más movimiento, más vida, porque realmente estamos convencidos que vamos a mejorar la salud de los demás. Les quiero dar un abrazo enorme y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Enrique, gracias por quedarte a toda la charla y esto lo vamos a viralizar seguramente y esperamos que todos ustedes también lo compartan. Si tienen alguna pregunta puntual, si no, como nos comprometimos, 40 minutos de una charla que espero haya tenido impacto en ustedes y sea multiplicadora. Querido Enrique, gracias, Flor. Gracias a ustedes. Bueno, José querido, los saludamos a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, realmente es un placer y para nosotros educar es mejorar la vida de los demás. Nos vemos. Chao, chao.